Sí, podemos ir hacia allá y luego damos vuelta y subimos por Juárez. Porque aquí hay un ejemplo también que me gustaría revisar, justo enfrente del templo. Aquí hay una casa bien interesante. Esta casa es del ingeniero Navarro Branca. Los elementos han estado carcomiendo la cantera. Seguramente tenía muchísimos ornamentos y ahorita ya se ve muy deteriorada. Parece que tiene 400 o 500 años, realmente tiene menos de 150 años. Pero son el uso inadecuado del material que está provocando esto, ¿no? Y obviamente la falta de mantenimiento. Y este terreno debe tener unos 30 o 40 metros de fondo. Pero te fijas, toda la planta alta está abandonada. Aquí se alcanza a ver perfectamente cómo, pues básicamente, lo único que está funcionando de toda la propiedad es este pequeño local aquí en la esquina. Claro, no entiendo cómo están sin habitar. Y ve nada más. ¿Y de esa cantera amarilla hay mucha? Ya se acabó. Ahora, Entiendo hay algo que bien interesante. Esta botica jalisciense es la más antigua de la ciudad. Tiene más de 150 años funcionando. Y todavía, si te fijas por la parte de adentro, tiene todavía la configuración como las boticas de antes, ¿no? Claro. Y es un ejemplo único porque es la única que queda. Sí, este es un buen ejemplo, por ejemplo, de cómo en la parte de arriba tiene una finca original con los elementos eclécticos típicos. Todavía la ventanería de madera que ya se está deshaciendo, pero es original. Mira la calidad de las herrerías de los balcones. Pero en la planta baja ha estado completamente modificada. Tienen pinturas amarillas. Incluso tiene una placa en la casa, vamos a ver qué dice ahí. El Instituto Jalisciense de Antropología e Historia tiene una placa en esta casa y sin embargo la placa está perfectamente enmarcada por lo que no se debe hacer en el centro, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de... Es un gran ejemplo, es colores completamente distintos al patrimonial, rodeando la placa que indica que esta es una finca patrimonial, pero que no se respeta, ¿no? Y aquí vemos las modificaciones, las marquesinas modernas, allá una extensión que no debería de haber existido allí. Todo el cablerío. Y, por ejemplo, el material que es de la fachada, es que... Pues esto es un enjarre moderno, ¿no? Pero en la parte de arriba se alcanza a ver el enjarre de cal. El enjarre de cal, que es el original, y el enjarre de la parte de abajo, que es un enjarre de cemento. Aquí se alcanza a ver una pintura vinílica sobre un enjarre que no es lo que un manual de preservación debería de ser. Claro. Pero esto se repite una y otra vez en todo el centro. Por ejemplo, tú en esta fachada, si la pudieras intervenir y fuera como tu facultad, ¿qué orden pondrías para que fuera más? Pues mira, en este caso en particular todavía la ventaja que existe es que las puertas, los vanos de la casa coinciden con las ventanas de la parte de arriba. Entonces, aquí estaríamos hablando de hacer una restauración, obviamente con colores, con los materiales. Todavía se conserva algo de cantera en la parte de abajo, pero la imagen que da hacia la calle no tiene que... O sea, los comercios no tendrían por qué cambiar, pueden ser los mismos comercios. Pueden tener... Solamente regulando la imagen del que da hacia la casa, hacia el centro, porque al final de cuentas, para mí, la fachada es propiedad pública, no privada, la fachada. Claro. Oye, esto es original, ¿no? ¿O qué? Eso sí, sí. Sí, ¿no? La parte de arriba es original. O sea, el cancelito ese menos se mal ve... lo conservaron, ¿no? Sí, claro, está increíble. Acá sí está modificado. ¿Vivirá alguien ahí arriba? Parece ahí tienen para colgar ropa. Pues mira, ahí está, pues no sé, y esa es la lástima, ¿no? Por ejemplo, este edificio es un edificio funcionalista de los años 30, supongo. Incluso este funcionalismo fue modificado a lo mejor en épocas posteriores para meter los comercios sin ningún tipo de regulación, ni siquiera respetando ese funcionalismo que es muy valioso, porque es un muy buen edificio. ¿Qué significa o qué marca el concepto de funcionalismo? El funcionalismo es un movimiento moderno que surgió en los años 20, 30, como oposición a los estilos eclécticos recargados, llenos de ornamento. Era como Sin más embargo, sencillito, es más moderno, pero mantiene una filosofía de diseño, ¿no? Okay. Lo que están haciendo abajo es ir en contra de la filosofía de diseño del edificio sin respetar colores ni materiales. Sí. Y eso también debe regularse, ¿no? Incluso este edificio modernista de cantera también sufre de lo mismo. Esta zapatería decidió poner un alucobond sin respetar los materiales del centro, que deberían ser enjarres de cal, que deberían ser canteras, colores neutros, y está poniendo
pues una marquesina de aluminio que no tiene nada que ver, ¿no? Con el estilo. Ahí ¿no? parece que en este funcionalista sí viven, ¿eh? Porque se ve ahí como la gente. Sí, seguramente aquí sí. ¿No? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Este Finca qué es? ecléctica, Ajá. pues con una planta baja completamente modificada. Por ejemplo, aquí, cuando dices modernista, es también un periodo, es decir... Sí, el modernismo como en el edificio ¿Qué lo de aquel, caracteriza? lo caracterizan las líneas limpias, rectas, siguiendo un estilo de filosofía que comenzó con el estilo internacional, Ajá. como una protesta al ornamento. Claro, claro. Y sus, digamos que sus exponentes más conocidos a nivel mundial pues son arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Claro, Rohe claro, y otros claro, de ese ya, tipo. ya, otro. Algunos de los arquitectos tapatíos que siguieron esta tendencia, como Julio de la Peña, Sí. creador de muchas de las plazas, la Minerva y otros edificios famosos. Que, de hecho, para la gente debería hacer o tener esta experiencia, caminar mirando hacia arriba, digo, nomás cuidándose de no chocar. Claro. Pero es toda una... Mira, allí. Sí, ¿no? Aquí venimos a lo mismo. Esto es un edificio muy antiguo. También y lo va. podemos saber por sus... Mira, hay una manera relativamente fácil de identificar los A ver. edificios muy viejos. Si te fijas, tienen muchísimo muro y Ajá. pocas ventanas, Ok. con techos muy altos. Los techos Ok. muy altos estaban para regular la temperatura, el calor sube. Claro. Entonces, antes del aire acondicionado y los ventiladores, dejabas techos muy altos de adobe, que además regula la temperatura, y dejabas que el calor subiera y en la parte de abajo se mantenía fresco. Y obviamente los vanos separados es porque los muros eran los que cargaban todas las cargas ¿Qué son los verticales. vanos? Los vanos son las ventanas o las puertas. Ah, ok, ok. Es decir, reducías al mínimo el tamaño de ventanas y puertas para que no se colapsara la estructura. Ah, ya. Entonces dejabas muros muy gruesos, generalmente mucho más gruesos en la parte de abajo que en la parte de arriba, y de esta manera puedes identificar cómo este edificio, pues debe datar del siglo XVIII. Del siglo XVIII. ¿Y los muros eran gruesos? ¿Qué Eran tan gruesos. grosor? ¿Qué tanto? O sea, Pues depende, en la parte de abajo podían medir hasta 1 metro o casi una 1 metro. locura, ¿eh? Y por eso se dice que pues, son muy frescas las casas antiguas Son muy de Guadalajara, frescos, ¿no? Pues es que es un adobe, Claro. y el adobe es muy fresco, pero aquí otra vez la parte de arriba se conserva original, con excepción de muy pocas modificaciones como los toldos, pero la parte de abajo está completamente modificada, ¿no? Y esto no es difícil de arreglar. Claro, ¿no? Cubeta 220. Ahí está. Acá hay una casa que me gusta mucho, se le atribuye a Jacobo Gálvez, el arquitecto del Teatro de Gollado. Fue una casa muy famosa, la pueden ver también en el blog. Aquí podemos ver cómo la parte de abajo está completamente modificada. Claro, es esto. ¿Cuál dos? La parte de ¿Ese arriba, estaba? por ejemplo, Ya, esta ya. ventana es muy bonita, tiene un balcón con una curva muy interesante. Abajo está un cul de lamp, que es el ornamento que se ubica por debajo de los balcones curvos. Inmediatamente abajo, absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces una lástima, porque mira la calidad de la cantera, de los pedimentos que tiene esta casa. ¿Qué? Tiene todavía la parte de arriba, la balaustrada completa, que es los ornamentos que parecen balcones. ¿Y qué podemos suponer que había en la parte de abajo en su momento? O sea, que era algo Aquí similar a lo de estoy arriba. suponiendo que la entrada principal de la casa se ubicaba por debajo Ajá. de esta ventana, porque aquí le da la jerarquía. Entonces era una casa en donde se entraba por aquí y seguramente todas las vanos que estaban por debajo, en la planta baja, seguían el mismo acomodo que las ventanas de planta Y alta. este edificio lo construyó el arquitecto del que construyó El arquitecto, el que Gollado. terminó el Teatro de Gollado, Jacobo Gálvez, se le atribuye, también es autor de esta casa en particular. Jacobo Gálvez se le conoce además por ser un fotógrafo pionero en la ciudad. Algunas de las imágenes más recientes, no más recientes, sino más antiguas que tenemos, ajá. de Guadalajara se le atribuyen a ¿Ah, sí? Jacobo Gálvez. Incluso una que toma desde Avenida Hidalgo, en donde se ve la entrada de las tropas francesas a Guadalajara. Él desde un balcón toma la foto. Es impresionante, es una Qué muy bonita maravilla. foto. Mira qué interesante la herrería de los balcones, como con un tipo de flor. Esta casa merece una restauración, ¿no? O sea, merece que quizá debajo de todas estas modificaciones exista Más algo. o menos, ¿qué calculas qué años serán? Yo calculo que esta casa debe ser de 1870, 1880. Puede ser, no puede ser. Impresionante. Las ventanas han sido cambiadas, pero bueno, ya estando como está la casa, eso sería la peccata minuta, ¿no? Claro, claro. Mire, como que hay algo ahí, o sea, sí es como una, Sí, es yo como creo una que son bodega, ¿te deben de fijas? ser Ahí hay, mira, ahí es hay bodega. como, hay uniceles o no sé. No puede O sea, ser, la parte de arriba de la casa resulta que es el almacén de las tiendas de abajo, ¿no? Que a ver, Claro. si ese es el uso que se le puede a la casa, está bien. Pero podríamos respetar la fachada y estoy seguro que si las fachadas se restauraran, toda la experiencia para la gente, para los compradores y para todos sería mucho más rica. Estaríamos caminando en un centro más digno y más bello. Queramos o no, la belleza a los humanos nos nutre
y nos hace mejores personas. Claro. Por eso estamos atraídos hacia él. Aparte está bien que sea hoy sábado porque ves la cantidad de gente que viene al centro. Claro, Mira, vamos a ir a ese edificio es muy famoso. ¿Dónde está Aldo Ponti? Sí. Y el de al lado pues es una belleza, ¿no? El de al lado es un buen ejemplo, que ahorita lo vamos a poner, de cómo sí se puede poner un comercio en un edificio sin desmadrar la planta baja. Incluso hay un buen ejemplo de este lado, ¿no? Hay un buen ejemplo en ese edificio de la esquina, que ese es un edificio neovirreinal, ese debe tener unos 80, 90 años, este rojito. Ah, este rojito. Por ejemplo, allá hay un... ¿Dónde está el McDonald's? Donde está el McDonald's. Bueno, McDonald's logró poner su comercio con bastante dignidad sin modificar demasiado la entereza de diseño del edificio. Es decir, está respetando colores, está respetando materiales. Sí, las ventanas en la parte de abajo quizá hubo modificación, pero bueno, es una modificación, digamos, aceptable en comparación con otros ejemplos que hemos revisado. Claro. Entonces, esto es un ejemplo. Ahora, el ejemplo de esta casa es muy famosa. En esta casa, por ejemplo, se puede ver cómo las marquesinas son modificadas. Se alcanzan a ver algunos ornamentos en la parte de atrás de lo que fue. ¿Las marquesinas te refieres al el entresacado? La marquesina es como el voladito, el techito que está en la planta baja, ¿no? Ah, ok. Eso es moderno. Ya. Luego se le puso una cantera gris en la parte de abajo que no es original de la casa. La casa no tenía cantera más que en las ventanas. Se le modificaron las ventanas a la casa. Se quitaron las ventanas originales para poner fotografías. O sea, todos estos cambios son innecesarios. Esto no le va a hacer a Aldo Conti vender más o menos desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Sin embargo, la casa se pudiera haber restaurado a un punto en donde quedara una tienda muy elegante. Y de hecho, si se meten a Instagram, yo hice un ejercicio con esta casa, devolviéndola a lo que pudo haber sido su fisonomía original y se ve hasta mejor de lo que está ahorita. ¿Cómo es en otras ciudades, por ejemplo? Bueno, sí se conserva. Claro, por ejemplo, en Europa es muy común ver que las casas efectivamente por dentro se modifique su uso para poder atender a las necesidades modernas, porque es necesario, la ciudad es una entidad viva, pero respetando la fisonomía externa, puedes poner perfectamente bien los letreros muy discretos con los aparadores en la parte de atrás, mostrando la arquitectura original de la casa. Todo el mundo va a saber que es una tienda de ropa para caballero. Todos los edificios de Guadalajara es lo que hacen el carácter de Guadalajara. No el Hospicio Cabañas, que es buenísimo, no el Palacio de Gobierno, que es buenísimo, sino todo el conjunto de edificios. Que luego no vemos. Es lo que realmente hacen que la ciudad cobre un valor arquitectónico completo. Oye, ¿crees que podamos subir ahí a ver? Pues podemos preguntar. Si te fijas de aquel lado, el edificio... que es el único que queda con mansarda en la ciudad. Ese se ven como 3 edificios, ¿no? ¿Ya viste? O sea, sí. Es uno, abajo, otro y hasta arriba se ve otras características, ¿no? Pero todavía abajo, de alguna manera han respetado la segmentación original de la arquitectura del edificio. Claro. ¿No? No se ve tan modificado como otros edificios. ¿Tiene oportunidad de mejorar? Sí. Pero por lo menos se mantiene bastante bien. Bueno, amigo, ¿tienes área de la parte de arriba, de en venta? ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Gracias. La habilidad que tienen los edificios para transformarse en cualquier uso, realmente yo creo que a la tienda no le afectaría en lo más mínimo. Como su fachada que se mantiene arriba, perfectamente original, convive perfectamente bien con el uso. Es decir, no inhibe, ¿no? Claro, el propósito. Es funcional y puede cuidarse. Y yo creo que esta esquina es muy famosa. Esta es una esquina... Este edificio debe tener yo le calculo unos 120 años. Aproximadamente. Y aquí estaba un comercio muy famoso que se llama Ferretería La Palma. Ferretería La Palma. Fue lo que hizo ricos a muchos alemanes en Guadalajara. Hubiera estado bueno que hubiéramos entrado así, luego salíamos en traje todos, ¿no? En traje, ¿verdad? Patrocinado. Pues aquí estas marquesinas las ponen, pues porque obviamente cuando llueve es más cómodo. El sol no es original. Esto seguramente era la entrada principal del edificio. Aquí se tapa un poquito el cool de lamp, padrísimo que está, pero si te fijas, la calidad que tiene de ornamento, la calidad de las herrerías. De hecho, este edificio se dice que mucho de lo que se hizo aquí, las herrerías incluso, se las trajeron de París específicamente para el edificio. Entonces, en una época en donde había que demostrarle a la sociedad quién tenía el poder económico. Mira, pues esta debe ser la entrada principal, ¿no? ¿Qué?
Aquí entras aquí, ¿no? Edificio Universidad, 1970. Este edificio debe de datar de unos 100 años después de lo que dice allí. Claro. Pero es un excelente ejemplo de un edificio que está conservado correctamente. Y de hecho yo no he entrado, pero he visto espacios en la planta alta y están interesantes. Ahora, es interesante, por ejemplo, el edificio que viene en la esquina, la dicotomía de una ciudad en la planta alta, ecléctica, que conserva su esencia antigua, con la parte de abajo, en el centro de la ciudad, pues que no tiene ninguna narrativa con lo que estamos viendo en la planta alta. O sea, no hay ninguna necesidad de hacer una modificación así. Y yo creo que si vamos sumando que en todos los edificios se vayan arreglando estas inconsistencias, toda la ciudad se irá transformando poco a poco y la gente irá viendo cómo, de alguna manera, la ciudad se va embelleciendo. A lo mejor nadie nota por qué, pero poco a poco vas a ir al centro y vas a decir, veo bonito el centro, lo siento más coherente, ¿no? Yo no necesito este color amarillo para que me convenza de comprar unos tenis. Lo que necesito es que saber que la tienda está ahí, incluso para mí, me atrae más entrar a una tienda que está elegante, que está bonita, bien mantenida, que a una que no lo está. Y luego como la lógica de los gobiernos, al menos los últimos gobiernos, es como todo va a Paseo Alcalde, ¿no? Y todo es recoger la basura. Así es. ¿No? Entonces, pero a lo mejor una intervención homologando fachadas, poniendo letreros más o menos iguales, con una paleta de colores, el centro podría cambiar. ¿Hay alguna ciudad en el país que más o menos haya hecho esto o no? Sin estar completamente informado, me parece que Oaxaca tuvo un programa de ese tipo. Sí, claro. Me parece que Guanajuato y Zacatecas hacen muy buen trabajo manteniendo el centro. Incluso para ellos es turismo. Yo estoy seguro que si el gobierno de Guadalajara invirtiera en el centro de Guadalajara, empezaría a crear fuentes de ingresos a través de turismo que viene a conocer uno de los centros coloniales más grandes de México, porque el centro de Guadalajara, en extensión, es quizá uno de los más grandes del país, con excepción de la Ciudad de México, creo que es el más grande del país en arquitectura colonial, nada más que pues, nos enfrentamos a este tipo de cosas. Vamos a una zapatería que está adelante, que sufre del mismo problema, pero han afortunadamente conservado mucha parte de la estructura original del edificio interna. Mira, vean esto. A ver. Esto es un comercio que ha sabido respetar la fisonomía del edificio en donde está. Claro. O sea, si a mí me preguntas en qué zapatería quieres comprar, yo voy a venir aquí a comprar porque voy a apoyar a este comercio que, ve nomás qué cosa tan hermosa. Claro. Y nomás porque no podemos pasar a la parte de atrás, pero se alcanza a ver perfectamente bien la escalera, cómo está. A lo mejor preguntando nos podemos ir a ver arriba. Si nos dejan zapatería 3 hermanos. ¿Sí? Entonces, seguramente a lo mejor son dueños originales, ¿no? ¿O qué? Supongo que sí. Pero mira, por ejemplo, esos terminados son originales, ¿no? Esos terminados son originales. Realmente mantienen la esencia de la casa bastante bien. Esto en algún punto pues, era un techo abierto. Era el patio aquí, ahí está la fuente todavía original seguramente. Es lo que decía, la ciudad se tiene que adaptar. Claro. La ciudad es un ente vivo que va evolucionando. Pero fíjate, y lo curioso es que una casa como esta desde afuera no es necesariamente la ves muy ornamentada. Claro. Pero imagínate todo lo como era Guadalajara en su momento, este tipo de fincas, pues cada una de estas que vemos aquí, pues así era, ¿no? Tenía una planta más o menos parecida a esta, que con los años se han ido, y en algunas quizá sea posible todavía rescatar parte de la arquitectura original. Es una clásica planta de edificio de la época de finales del siglo XIX, quizá principios del XX, con un patio central, que es donde está la cafetería, y con una escalera que luego se bifurca, ¿no? Es una escalera de doble rampa, que es la típica escalera de las casas señoriales de la época. Entonces, con este precioso mosaico, ¿verdad? El mosaico, que también es original. Y aquí podemos ver cómo este edificio, pues, realmente está muy bien conservado y el comercio que está aquí ha respetado la arquitectura y la fisonomía del edificio, con la excepción de tapar el patio, bueno, pues que las necesidades modernas así lo requieren.
esta era la fisonomía de las fincas. Patio en medio, cuartos alrededor, escalera en la parte de atrás. Esto es heredado de las fincas españolas, ¿no? Por el clima de México, pues esto funcionaba muy bien. Los techos altísimos de 4 metros, como ya hemos comentado, permitían, si te fijas, aquí adentro no hay aire acondicionado y se siente súper fresco, a pesar de que afuera el sol ya está pegando muy fuerte. Pues digo, comercios como Zapatería Tres Hermanos, son uno de los grandes ejemplos de cómo sí se puede mantener la fisonomía arquitectónica aportándole a la ciudad sin afectar el uso moderno del comercio. Pero era clásico de las familias poner sus iniciales, ¿no? Decir, ¿sí? Sí, es como, ¿cómo es tu apellido, tu segundo apellido? Lomelí López. Ah, pues LL. Hubiera sido, si hubiera sido tu casa, ahí hubieras puesto LL, ¿no? Claro. Es una tradición que rescató Peso Pluma entonces, ¿no? El Pepe. Esta es la de Peso Pluma. Por ejemplo, esta familia, tener tu casa sobre Avenida Juárez y además con estas dimensiones, pues también era una señal de decir, señores, ya llegué a Guadalajara. Claro. Y muchos de los comerciantes de la época, porque Guadalajara a finales del siglo XIX pues era una ciudad que recibía inmigrantes, creció exponencialmente. Por ahí estaba leyendo, hace 100 años Guadalajara tenía 120,000 habitantes. Y en 100 años llegamos a 6 millones, ¿no? Por supuesto que también la configuración de la sociedad fue cambiando y construir tu casa sobre Avenida Juárez a finales del siglo XIX era el lugar. Claro. Y luego, por ejemplo, ya en 1900, 1905 era sobre Avenida Vallarta, pero ya más pegado hacia el poniente. Y luego ya hacia... Y luego ya nos fuimos en los 30s y 40s más hacia Lafayette y Americana. Y en los 50s ya era Jardines del Bosque y así va mutando, ¿no? ¿Y ahorita dónde es? Pues ahí depende de qué tan social o qué tan old money o new rich seas, ¿no? Que el público nos dé la audiencia nos dé algunas ideas. Exactamente. ¿Cuál es el Chapultepec o el Juárez del siglo XXI? Si fueras de la nueva burguesía, ¿a dónde te ibas a vivir? Y luego, bueno, ya hablamos de esto, pero ese es el edificio más delgado de la ciudad. Tiene 80 metros de ancho y es el resultado de que cuando se amplió Juárez, quedó una tripita de 1,80 m y el dueño dijo, pues todo sirve, ¿no? Y te fijas, es tan delgado, los cuartos son tan angostos que los pasillos deben de quedar por fuera, ¿no? No manches, o sea, en realidad vives en un departamento de... Sí, pues es... Una tripita. Es una tripa y tiene 1,80 libre adentro, ¿no? Entonces es curioso. Este lado quedó como un pequeño sobrante y esta parte, además no es un mal diseño, es un edificio muy bien logrado. Nada más tiene la curiosidad, pues de que quedó muy angosto, ¿no? Pero no entiendo entonces cómo llegó así de angosto. Es decir, cuando abren la calle, ¿lo rebanan es que o qué? Rebanaron toda la cuadra de enfrente. Sí. Entonces la cuadra de enfrente pues llegaba aquí a medio... Para hacer la avenida, sí. Para hacer la avenida, demolieron, por eso movieron 12 metros el edificio de Teléfonos de México. Sí, está allá. Que está en la cuadra de allá. Lo movieron, está en esa cuadra de allá. Lo movieron 12 metros hacia aquel lado. Entonces, digamos que los predios tenían 12 metros y les mocharon esos 12 metros a los predios. Y conservó como su parte Y conservaron el 1,80 y pues es lo que vemos hoy. Y rehicieron las fachadas. Por eso todas las fachadas que vemos de aquel lado son fachadas modernas y todas las fachadas que vemos de este lado son fachadas eclécticas de finales del siglo XIX. Claro, esa es una... Porque decidieron mochar ese lado. Mocharon ese lado, entonces ese lado es moderno y este lado es clásico. Acá hay un excelente ejemplo de una tienda muy exitosa, con muchísima tradición en Guadalajara, pero que ha decidido unilateralmente que la fachada clásica de uno de los mejores edificios de Juárez debería haberse modificado con este estilo que nada tiene que ver. Este es un buen ejemplo de cómo el gobierno podría invitar a comercios de esta naturaleza a restaurar las fachadas al estilo original del edificio y que sin duda haría el contexto urbano mucho más bello. ¿Qué estilo tenemos arriba, por ejemplo? Este es precioso, sí. Es un estilo ecléctico, afrancesado, típico de finales del siglo XIX, pero este edificio en particular pues tiene una cantidad de ornamento que es diferente porque es mucho más abundante, ¿no? Está escondido, o sea, hasta además los árboles pues lo esconden. O sea, realmente esta tienda necesitaba modificar el estilo original. A ver, entiendo que se puedan abrir ciertas ventanas
pero cambiarlo completamente no tiene mucho sentido. Oye, pero eso el reglamento no lo prohíbe. O sea, no hay un reglamento que dice no puedes hacer esto. Sí hay un reglamento, pero el reglamento no es retroactivo y seguramente cuando hicieron las modificaciones en los años 50, aprovechando la demolición de toda la cuadra de enfrente, pues ellos dijeron, mira, vamos modificando el edificio. Ahora, ningún reglamento obliga a los negocios a regresar al estilo anterior. Claro. Por lo tanto, digamos que ellos no tienen ninguna obligación más que moral, en todo caso. En mi Instagram pueden encontrar imágenes de este edificio restaurado a cómo podría verse si se hicieran estas modificaciones y cómo levantaría muchísimo, ¿no? la fachada y el entorno, ¿no? En general. Y bueno, en el caso del edificio enfrente, pues es el mismo caso, ¿no? Es un típico ejemplo que también está revisado en las redes sociales de revisiones GDL. ¿Qué pasa si se restaura el edificio a su estado original? Y la verdad es que en este caso, y te lo voy a enseñar aquí en vivo, A ver, vale la pena revisarlo. a ver. ¿Cómo puede cambiar? En este caso vemos Sí, ya lo vi. Sí, sí. cómo queda. No parece tan difícil, ¿eh? Realmente no lo es. Claro, se requiere inversión, pero sobre todo se requiere voluntad. Y yo creo que la ciudad sería otra, ¿no? Sí, claro. Porque de arriba está bastante bien cuidado, ¿eh? Este es un edificio que está muy bien conservado en la planta alta. Incluso el formato de las ventanas está pintado. Los colores seguramente no son los originales, pero eso es peccata minuta. Lo importante sería devolverle la esencia y el carácter original al edificio, y no por nostalgia, sino porque tenga coherencia en el contexto urbano, en el contexto construido. Yo pienso que esto es un proyecto que viste mucho más, que está remodelando plazas que, si bien no estaban perfectas, Claro. pues no necesitaban tanta inversión, ¿no? Yo creo que esto podría ser, sobre todo para el turismo y para la misma gente que viene, como hoy vemos ya en el centro, de gente que viene a comprar, esto realzaría su experiencia urbana. Claro. Y no, como dices, no necesariamente pues, tiene que estar peleado con vender, con tener un comercio, ¿no? Exactamente, es que las dos cosas pueden convivir. Incluso yo estoy seguro, mira, tenemos una de las mejores escuelas de restauración de México, si no es que la mejor, que es la ECRO. Claro, claro. De Guadalajara salen algunos de los mejores restauradores, tanto de arte como de arquitectura del país. Entonces tenemos el talento aquí, seguramente se pueden hacer los proyectos como estudios de universidades o de escuelas especializadas para tratar de investigar la forma original de los edificios o lo más parecido Y recuperar. y luego en un esfuerzo entre los comercios, los dueños de las fincas, el gobierno y los especialistas en regresarle la dignidad a muchas de estas construcciones. Claro. Y así podríamos seguir todo el día. Qué maravilla. Terminamos este recorrido, Javier, en el centro de Guadalajara, una experiencia padrísima. Yo creo que voy a caminar el centro de Guadalajara de una manera distinta, con un chip, viendo un poquito hacia arriba, entendiendo un poco la historia. Vimos poquitas fincas, pero ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar después de este recorrido y de ver cómo hay una ciudad a nivel de piso y una ciudad unos metros arriba? Yo creo que el potencial que tiene Guadalajara para convertir su centro en uno de los más atractivos a nivel nacional o incluso Latinoamérica, porque todavía, a pesar de la destrucción y las demoliciones que ha habido a través de los años, todavía se conserva una muy buena masa construida de edificios que tienen muchísimo valor, tanto arquitectónico como histórico. Y no nada más eclécticos del siglo XIX, también edificios modernos y funcionalistas que también han sido modificados. Entonces Guadalajara puede transformarse significativamente haciendo no mucho esfuerzo. Claro. Y así, en resumen general, es decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno, en términos generales? ¿Qué tendría que hacer el dueño de la finca, el negocio y el ciudadano para que esto fuera posible, así, en tu opinión? Pues primero, coordinarse. O sea, el gobierno necesita, primero, incentivar a los propietarios a conocer su propiedad. Segundo, poner leyes muy estrictas en cuanto a la modificación de las fachadas nuevas y a la restauración de las fachadas, porque hay muchísimas cosas ilegales sucediendo, desde letreros, colores y muchas cosas que ya están reglamentadas, claro, que no se están cumpliendo. Claro. El ciudadano, yo creo que el ciudadano
tiene que incentivar también el respeto a través del juicio y a través de la observación. Es decir, si un ciudadano ve que están haciendo una modificación, debe reportarla. Es decir, es una responsabilidad conjunta de todos. Y el propietario de la finca tiene que entender que su finca va a cobrar mayor valor si es más auténtica, si está más bella y si se respeta. Claro, pues yo creo que para poder maridar este capítulo, les recomiendo que visiten el post de Javier, ¿cómo se titula? Donde habla sobre la destrucción de las plantas bajas. Se llama La destrucción del patrimonio arquitectónico, las plantas bajas. En Revisiones GDL. Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Jonathan, por este recorrido. Y amigos, suscríbanse a Revisiones GDL, YouTube, Instagram, Facebook, todos lados, porque va a haber más material interesante y me interesa mucho saber lo que opinan todos de este tema. Y pues esperen más capítulos para hacer más recorridos. Si tienen alguna sugerencia de algunos de los posts de Javier, podemos también hacer un nuevo capítulo. Hay muchas posibilidades con el patrimonio riquísimo arquitectónico de Guadalajara. Gracias, Javier. A ti, Jonathan. Vámonos.